Hola a todos, mi nombre es Juan Diego Y mi nombre es Marco. y bienvenidos a Cerbero Podcast. Hola muchachos, bienvenidos a otro episodio más de Cerbero Podcast. Marco, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿todo bien? El día de hoy es un día un poco especial. Tenemos a un invitado. Su nombre es Gerson Medina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, Gerson. Hola Gerson. Sí, la razón Hola. por la que Gerson está acá es bien simple. Gerson tiene un background bien interesante en distintas áreas y bueno, la razón por la que Gerson está hoy acá es porque queremos que, bueno, la comparta con toda la comunidad de Cerbero Podcast. Bueno, Gerson, yo no sé si empezamos diciendo quién eres, estudias, eres universitario, ¿qué haces actualmente? Sí, dale. Bueno, pues primero, bueno, como ya lo dijo Juanqui, mi nombre es Gerson. En este momento soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, estoy estudiando Ingeniería de Sistemas, pero actualmente me encuentro desarrollando unas pasantías para Meta en Londres. Y sí, básicamente es una breve introducción de lo que he hecho y lo que estoy haciendo en este momento. Sí, esa es, digamos, la razón principal acá es ese, tu background y lo que estás haciendo ahorita. Algo que se te pasó a mencionar, Gerson, es que tú también eres programador competitivo, ¿cierto? Correcto, sí. Yo creo que de los nervios se me olvidó mencionar eso. Sí, yo más o menos desde el 2019 empecé en la programación competitiva y desde entonces he estado entrenando con el propósito. El primer propósito era simplemente porque me gustaba, luego se tornó un poco más competitivo y finalmente pasó, bueno, a esto, ¿no? Que gracias a eso, que asumo que, bueno, más adelante en el podcast hablaremos más al respecto, pues llevó a cabo a esta oportunidad. Perfecto. O sea que si nos pudieras resumir ahí cómo fue el camino desde que empiezas en 2019 hasta que consigues la primera entrevista en Meta, ¿cómo lo resumirías así rápidamente? Bueno, la razón por la que yo empecé fue muy curiosa. Yo estaba viendo una materia que se llama estructuras de datos y en ese entonces estaba presentando el primer parcial. Ese primer parcial me fue súper mal, fue un resultado desastroso. Y a partir de ahí la intención era mejorar la nota, tratar de recuperar lo más posible los resultados de esa materia. Entonces yo empecé practicando en HackerRank. Eh, Luego seguí practicando en HackerRank, especializándome en estructuras de datos, pero luego empezamos a practicar lo que sería, bueno, ya más problemas algorítmicos y pues noté que me empezó a gustar, o sea, realmente disfrutaba resolviendo esos problemas y con mi otro amigo, Nicolás, que Juanqui lo conoce, decidimos saltar de plataforma a Codeforces, que Codeforces ya es una plataforma más dedicada a lo que sería programación competitiva, por lo menos mucho más de lo que es HackerRank, y a partir de ahí hemos... hemos asistido a varias competencias tipo CCPL, que son competencias que se van a nivel nacional. No son formales, no son en cuanto a ranking, ni son clasificables a ningún tipo de competencia, pero sí tienen este formato tipo competencia ICPC. Y entonces desde ese entonces he estado practicando y entrenando
programación competitiva. Luego, bueno, ya pasaron los años y resulta que hay un profesor en la universidad que él en este momento es full time en Meta y él extendió varias referencias, varios referrals para varios de los estudiantes en una materia. Yo no estaba viendo esa materia, curiosamente, y muchas personas lograron la primera entrevista. Este referral funciona de la siguiente forma. A ti te refieren y tú tienes que mandar la hoja de vida. Y a partir de lo que tengan la hoja de vida, ya ellos deciden si hacer la primera entrevista o no. Si tú llegas a esta etapa de hacer la primera entrevista, tú puedes extender ese referral a otra persona. Entonces, eso fue un camino de nodos bien curioso porque se la extendieron a un amigo, que se la pasó a un amigo, que me la pasó a mí. Y a partir de ese momento, bueno, yo mandé la hoja de vida y me contactaron para realizar la primera entrevista. Y bueno, a partir de ahí ya es historia. Qué bien, qué bien. Bueno, algo que se nos olvidó contar, Gerson, es que tú eres parte de mi equipo de programación competitiva. Entonces, digamos, Correcto. varios de esos, o bueno, año y medio más o menos ya tenemos pues entrenando. Ajá. O sea que, Gerson, usted cuando comenzó en la programación competitiva, algo que pasa normalmente es que la gente aprende programación competitiva, aprende algoritmos, porque quiere entrar en una de estas grandes compañías, como lo puede ser Meta. Pero ese nunca fue tu objetivo, ¿cierto? O sea, usted siempre, No. usted siempre estuvo ahí porque le gustaba el tema. Sí. Digamos que el primer mes en que empecé, realmente el objetivo era lograr una buena calificación en la materia. Porque ese primer parcial, como mencioné, fue muy lamentable la nota, pero en menos de un mes pues le noté el gusto y sentía que disfrutaba mucho hacer eso y a partir de ahí, bueno, era simplemente por puro placer, pero como tú dices, la intención principal nunca fue ingresar a este tipo de compañías o a cualquier compañía en general. Sí, y eso es algo que aprovecho acá para promocionar. Siempre que quieran aprender algo, pues es romántico quizás hacerlo no por el dinero o por los beneficios monetarios que pueden llegar a tener, sino porque de verdad gusta el tema, porque de verdad se está convencido de que haciendo eso se va a mejorar como profesional en general. Y digamos, los éxitos, así como le llegaron a usted, pues los éxitos vienen solos, ¿no? Son consecuencias de una buena preparación. O sea, Gerson, que esta entrevista que usted tuvo con Meta fue su primer intento, no hubo más intentos previos, ¿cierto? Prácticamente sí, fue el primer intento serio porque sí había mandado hojas de vida a varias compañías, pero realmente el resultado era o que ni siquiera respondían o un equivalente a gracias por intentarlo. O sea, que usted cree que un, tener la referencia de alguien más es realmente importante para conseguir esa primera entrevista. Sí, sí, la verdad es que tener la referencia de alguien te ayuda un montón porque por lo menos tienes la seguridad de que van a verificar tu hoja de vida. Una cosa que pasa mucho es que si tú te llegas a presentar a una posición que lleva abierta, digamos, un mes, seguramente esa posición ya tiene los candidatos escogidos y tú ni siquiera sabes. Entonces, por lo menos cuando te presentas a través de este tipo de referrals, sabes que te van a tener en cuenta, así sea solo mirando la hoja de vida, que por lo menos ya es mucho más que mandar la aplicación a través de las páginas de aplicaciones que tienen las empresas. Otra cosa que me parece interesante es que a usted lo refirieron de otros referidos, ¿sí? Digamos, Correcto. no hubo un trabajador, entre comillas, que lo refirió a usted directamente, sino que fue toda una cadena. Sí, sí, es verdad. Y porque es que muchas personas, y me incluyo, eh, pensábamos que tener una referencia de alguien, digamos, con un cargo superior,
quizás alguien full time en ya la empresa sea más fácil de conseguir esa primera entrevista que alguien que acaba de entrar o alguien, como en su caso, que fue referido de un referido. Gerson, una pregunta. Entonces, existe esta posición, ¿cierto? El internship en el que estás. Ujú. Y fuiste, la historia que nos contaste de las referencias y eso. Ahora, una pregunta. ¿Esa plaza o esa oportunidad se publica también como una oferta de trabajo normal o es un internship primero y después una oferta de trabajo normal? O sea, me refiero, para aplicar a esos internships debe ser estudiante. Sí, este internship, bueno, sí, se publica como tal, es decir, tú puedes entrar a la página de empleos y ahí la vas a encontrar, pero cuando te refieres a trabajo normal, ¿te estás refiriendo a lo que conseguimos como trabajo full time? Sí, exacto. Sí. ¿Cómo funciona la dinámica una vez dentro y Oh, qué perspectivas tienes? ok, bien. Bueno, digamos que ya saltando el paso de toda la aplicación y ya dentro de la pasantía. Estas pasantías, por lo menos como se manejan aquí en Meta, no sé, creo que es muy similar a cómo se manejan en otras compañías, pero la verdad no estoy muy seguro. Pero acá estas pasantías tienen la posibilidad de que tú puedas ser contratado como empleado de tiempo completo una vez termine la pasantía. Entonces a ti lo que te van a hacer es, primero te van a asignar un manager, que es como la persona, el manager evidentemente es un full time, y esa persona pues te va a guiar durante toda la pasantía y a ti te van a hacer dos, llamémoslo evaluaciones, pero no son evaluaciones, realmente son como reviews. Entonces, una viene a la mitad de la pasantía en donde te explican cómo ha sido tu desempeño y ese desempeño lo clasifican en cuanto a 5 ejes de desempeño, valga la redundancia. Y bueno, a ti te dicen, ¿estás cumpliendo con las expectativas? ¿No las estás cumpliendo? ¿O qué deberías mejorar? Al final de la pasantía, que es realmente la review que importa, que es cuando deciden si extenderte la oferta para el empleo de tiempo completo o no. En caso que te la extiendan y tú, bueno, aceptes, entonces tú ya para el siguiente año que realizaste la pasantía, estarías ya empezando tu trabajo como full time. Ok, entiendo. Vale. Entonces están abiertas a todo, al que introduzca básicamente su hoja de vida, pues. Exacto. Entonces eso conecta entonces con lo que mencionaste de que sí es importante el referral. Exacto. Bastante porque el volumen de aplicación debe ser relativamente Claro, alto. porque la posición como tal incluye la región, es decir, aplica para todas las personas que están en Latinoamérica. Entonces, si tú miras el nombre, es como Software Engineer Latin American algo. No recuerdo bien el nombre, pero menciona explícitamente la región. Entonces, de alguna forma tú estás compitiendo con gente, bueno, de todos los países de Latinoamérica. Bien, me queda claro. Bueno, quiero aprovechar para lanzar otra pregunta que tiene que ver justo con lo que acabas de mencionar. Acabas de decir que es una posición que se abre para Latinoamérica. Es bastante gente. Ujú. Y hace rato mencionaste que, bueno, tu primer parcial de estructuras de datos no te fue muy bien. Ajá. Y ahorita estás ahí, o sea, fuiste seleccionado de entre mucha gente en Latinoamérica. ¿Qué reflexión sacas de ese salto, ¿no? De fallar tu primer parcial de estructuras de datos y estar ahorita donde estás, pues? Es una pregunta interesante. Mm, yo creo que saco dos reflexiones importantes. La primera, la gran influencia que tuvo programación competitiva en mi desarrollo pues, como ingeniero de software. Y la segunda, eh, pues el tiempo y la dedicación que le he dado a lo que sea la programación competitiva. Juanqui puede dar fe de que si tú quieres tener un nivel versión competitiva, valga la redundancia, competitivo, si quieres poder participar en esas competencias, si quieres poder disputar los primeros puestos, esto requiere de mucho tiempo.
Y poco a poco tú te das, bueno, no, ni siquiera tú te das cuenta, es como un deporte. Tú poco a poco empiezas a mejorar, a mejorar y a mejorar, hasta que llega el punto en que ese parcial que yo perdí, yo lo recuerdo con gracia, y era un parcial realmente muy sencillo, muy sencillo. Y claro, en su momento me pareció supremamente complicado. Pero yo creo que ya resumiendo la respuesta, mencionaría esas dos. Lo que fue importante, por lo menos para mí, la incursión a profesión competitiva y la dedicación que le tuve. Vale, hacer el trabajo, pues. Si Exactamente. no haces el trabajo, no llegan las cosas. Ajá. Bien, bien. Algo que quizás no hemos mencionado hasta este punto es por qué la programación competitiva tiene tanta relación con el trabajo que está haciendo actualmente Gerson. Y resulta ser que las grandes empresas, o bueno, las empresas en general, ven muy atractivos a los programadores competitivos. Y es precisamente por esos dos puntos que menciona Gerson. Uno, saben que los skills que tiene un programador competitivo son distintos a los skills de cualquier otro programador. ¿Sí? Tienen un mindset distinto. Entonces ya hay una caja de herramientas distinta a la de alguien que, por ejemplo, se ha dedicado toda su vida a simplemente el desarrollo. Y lo otro es que los programadores competitivos somos especialmente constantes. Y constantes a través del tiempo. Como dice Gerson, para lograr ser, ya no digo yo bueno, no. Para llegar a resolver problemas de mediano nivel, ya hay que dedicarle una cantidad de tiempo considerable. Cantidad de tiempo que primero no todo el mundo tiene disponible y segundo no todo el mundo está dispuesto a invertir. Entonces es por eso que mencionamos tanto esto de la programación competitiva. Y ya que estamos, Gerson, sería bueno que mencionaras cuál fue la dinámica de las entrevistas con Facebook. ¿Qué hicieron? ¿Qué te preguntaron? ¿Cuántas fueron? Dale. Pero antes podría complementar una cosa que me gustó que tú Sí, mencionaste sobre claro que sí. lo bueno de programación competitiva. Hay dos cosas que yo creo que son importantes en programación competitiva que están muy relacionadas, por lo menos con ese tipo de compañías y especialmente con las startups. Y es que tú vas a encontrar que hay un valor que está en muchas compañías y es move fast. Eh, Ellos quieren que tú seas capaz de desarrollar y trabajar de manera muy, no llamémosla afanada o acelerada, pero sí que seas constante como en tu velocidad de desarrollo y que es algo que se ve mucho en competitiva. Entonces en programación competitiva tú tienes que ser capaz de leer el problema, entender el problema, pensar la solución e implementar la solución de manera correcta en el menor tiempo posible que tú puedas hacerlo. Entonces se me hace que que todo requiere práctica. Tú adquieres esta habilidad que te sirve muchísimo en este tipo de compañías. Y bueno, ya continuando así con la pregunta de cómo fue la dinámica de las entrevistas. Fueron dos entrevistas. La primera fue netamente técnica, en la que me propusieron dos problemas algorítmicos. Y la segunda entrevista, nuevamente fueron dos problemas algorítmicos, pero tenía un componente extra que le llaman behavioral interview, que es de un toque más personal. Entonces te preguntan a ti por qué quieres trabajar en Meta, qué proyectos has hecho. Básicamente la intención de esta segunda parte de la entrevista es que ellos puedan determinar si tú vas en la misma senda de los valores de la empresa. Y bueno, ahora sí, si quieres puedo dar más detalles de cómo fue la entrevista técnica, de pronto mencionaron los problemas o cómo fue que programación competitiva me ayudó mucho para desempeñarme en estas dos entrevistas. Sí, menciona, digamos, no a full detalle, sí, no los enunciados del problema, pero sí más o menos qué tipo de problemas eran. Recuerdo los problemas de la primera entrevista. Entonces un problema
que pues no lo voy a mencionar mucho a detalle, pero por ejemplo cualquiera que lo escuche pues va a entender por qué es de un toque algorítmico. Y básicamente imagina que tú tienes una cadena de texto y a ti te dan un alfabeto, puede ser alfabeto latino. Y lo que te preguntan es encontrar dentro de esta cadena la subcadena más corta que contenga todo el alfabeto. Cualquier persona que tenga un background en programación competitiva en algoritmia inmediatamente va a identificar este problema como típico, ¿sí? Va a saber que se trata pues, de un problema de algoritmia y va a tener las herramientas suficientes para atacarlo. Entonces, los demás problemas que me soltaron en las entrevistas fueron 4 problemas en total de este tipo. Pero hay una cosa adicional que yo no he mencionado, que es muy importante también para las entrevistas, que no está relacionado con la profesión competitiva. Y es qué tan bueno, realmente sí está relacionado. Y es qué tan bueno eres tú comunicando tus ideas y expresando qué tanto entiendes o no del problema. Entonces, cuando a ti te explican el problema, a ti lo que te preguntan, bueno, lo que te recomiendan realmente es que hagas la mayor cantidad de preguntas respecto al problema para que se aseguren de que tú entendiste completamente lo que ellos están pidiendo. En este caso, yo te mencioné directamente que el alfabeto iba a ser el alfabeto latino. Sin embargo, esto puede no ser así. En el momento en que te describan el problema, simplemente te van a decir un alfabeto cualquiera. Y la implementación del problema, que durante la entrevista tú tienes que hacer la implementación de la solución, va a depender mucho del alfabeto. Por ejemplo, si tu alfabeto es numérico, pues puedes utilizar un tipo de estructuras específico. Si es alfanumérico, otro tipo de estructuras específicas, puedes usar otras técnicas. Entonces, esta capacidad que tú tengas de poder expresar tus ideas y lo que entiendes es muy importante de las entrevistas. ¿Y en qué se relaciona todo esto con la programación competitiva? La programación competitiva, las competencias son de equipos. Entonces tú tienes que, primero, asegurarte que tú entiendes bien el problema. Segundo, asegurarte que tus compañeros entienden bien el problema. Y tercero, ser capaz de explicar tu idea del problema y poder escuchar y entender la explicación de tus compañeros de la idea del problema. Es decir, esta dinámica que se da durante competencia es exactamente la misma dinámica que se da en la entrevista, que es exactamente la misma dinámica que se da durante el trabajo como tal. Ya Gerson comentó que primero tuvo que implementar la solución. O sea, no fue solamente pizarra, sino tuviste que implementar el código. Y me imagino que fue online. Sí. ¿En qué idioma? Tú escoges. Yo, por el contexto, escogí C++, porque... bueno, exacto. Déjame hacer la pregunta otra vez. Dale. ¿Qué lenguaje de programación, que imagino que muchos estarán permitidos, y qué idioma ha hablado? O sea, cuando te entrevistaste, ¿fue en español, inglés? ¿Cómo fue? Bien, importante. Todo el proceso es en inglés. Desde enviar el correo para que te revisen la hoja de vida hasta la entrevista como tal. Todo es en inglés. Y realmente tienes una disponibilidad amplia de lenguajes, evidentemente limitada, ¿no? Por ejemplo, lenguajes como Fortran, te queda un poquito más complicado hacer la entrevista, pero lo que son lenguajes populares, lo que es C++, Python, Java, Golang, Scala, incluso varios lenguajes que manejan el paradigma funcional, tú puedes encontrar fácilmente y puedes desarrollar la entrevista fácilmente en este tipo de lenguajes. Pero algo importante que me pareció es que tú eres el que escoge, porque realmente la entrevista en este nivel no quiere evaluar tu conocimiento técnico del lenguaje como tal, sino es tu capacidad de resolver problemas y tu capacidad de poder implementar el problema. Entonces ellos te permiten escoger el lenguaje que se te sea más fácil, en el que te consideres más hábil. ¿Y la persona que te entrevistó, dónde estaba ubicada, basada? ¿Qué cargo tenía? Bien, durante la primera entrevista, la persona estaba en California y en la segunda entrevista estaba aquí en Londres. Las personas que te entrevistan son empleados full time que básicamente deciden que quieren entrar en este proceso de entrevistar y bueno, simplemente lo hacen. O sea que si mañana tú entras a trabajar full time en Facebook, tú podrías decir,
yo quiero entrevistar gente. Y eso es Correcto. como un side project aparte de lo que normalmente haces en el día a día, ¿cierto? Sí, ahora que si tiene algún tipo de beneficios, ahí sí desconozco la respuesta. Bueno, Jersey, pasamos todo el proceso, ¿sí? Entrenaste programación competitiva, varios años ahí. Luego empiezan las entrevistas, tienes tus entrevistas y te dicen que eres elegible para el puesto, ¿sí? Para hacer el internship. ¿Qué te ponen a escoger? Te ponen a escoger cargos, te ponen a escoger dónde trabajar. Tú aplicaste nada más para Londres. Si podías dar estos detalles sería genial. Bien, va a empezar explicando la locación. Pasa algo muy curioso para los que somos de Latinoamérica y es que la locación está fuertemente influenciada por temas de visado. Entonces, si no estoy mal, Facebook es, bueno, Meta, es una de las pocas compañías a las cuales nosotros tenemos la certeza que podemos trabajar en el Reino Unido. Sin embargo, trabajar en Estados Unidos con Meta es un poco más complicado precisamente por este tema de visado. Entonces, en la locación te venía directamente en el momento de aplicar que iba a ser aquí en Londres. Ahora, en cuanto a en qué iba a trabajar como tal, ellos te mandan a ti una encuesta y la encuesta tiene la intención de identificar dos aspectos importantes. Lo primero es cuáles son tus habilidades y lo segundo, en qué te interesa a ti trabajar. Y a partir de eso, ellos hacen un match con un equipo que, bueno, tratan de que sea lo más relacionado con lo que tú hayas respondido en la encuesta. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que te preguntan a ti, ¿en qué te gustaría trabajar? Podremos hacer la división típica de lo que es del lado más front-end o del lado más back-end. Y dentro del lado back-end podrás trabajar en algo mucho más relacionado con lo que sería infraestructura o algo mucho más relacionado con lo que sería programación web. Incluso te dan la opción de trabajar con realidad virtual, ya que Facebook está invirtiendo mucho en este tipo de desarrollos. Y en cuanto a tus habilidades, bueno, pues te piden que menciones en qué lenguajes eres más hábil, qué tipo de proyectos has hecho y cuáles consideras que tú que sean las áreas en las que mejor te desempeñas. Y a partir de eso, ellos identifican un proyecto no un proyecto, sino un equipo para el cual tú puedas trabajar. Y ya dentro del equipo, ellos ya te asignan a un proyecto. Pero una cosa importante es que este equipo depende mucho de la locación en la que tú vayas a trabajar. Por ejemplo, en el equipo en el que estoy trabajando actualmente, solo se encuentra en Londres. Entonces, una persona que piense aplicar a Estados Unidos, bueno, evidentemente no va a poder trabajar en el equipo en el que yo estoy trabajando. Interesante, muy interesante. Y ese equipo en el que estás, dices equipo, el equipo determina el proyecto. Uh-huh. Y el equipo en el que estás, antes de como de discutir el proyecto, ¿cómo es el equipo? ¿Qué personas están en el equipo? ¿Cuántos son? ¿Qué background tienen ellos? Ese tipo de cosas. Ya. Bueno, primero el equipo se llama Log Device y eso era un proyecto open source, sin embargo ahorita está siendo desarrollado por Facebook. ¿Cuántas personas son? Si no estoy mal, son alrededor de 36 personas repartidas, bueno, evidentemente en diferentes proyectos. El background que tienen, solo te puedo comentar pues con las personas que he trabajado más directamente y como dato curioso, la mayoría provienen de un background de programación competitiva, pero hay otros que no tienen background de programación competitiva en lo absoluto. Bueno, sí, un pequeño paréntesis ahí. De todo hay en la viña del Señor, pues siempre hay gente que tiene fortalezas en algo, gente que tiene fortalezas en otro. Exacto. Y la idea es, precisamente la idea es esa del equipo, de lograrlo más, de la manera más inteligente, con los recursos que hay. ¿Qué te ofrecieron, Gerson, al irte allá? ¿Te ofrecieron vivienda? ¿La vivienda la estás pagando tú? ¿Qué te ofrecen? Bien. De hecho, yo te digo una historia muy curiosa
y es que en un principio la pasantía iba a ser presencial, on-site, porque ellos preveían que el COVID, la situación iba a mejorar muchísimo, pero resulta que no mejoró tanto como ellos pensaban y la pasantía pasó a ser un formato virtual, remoto. Sin embargo, y respondiendo a la pregunta de Juanqui, como trabajador remoto uno seguía aplicando ciertos beneficios, entre ellos la vivienda. Entonces, en este momento yo no estoy pagando nada de vivienda y la vivienda fue proveída por Facebook. Lo que sí lo que sí no aplico como beneficiario, por ejemplo, es lo que sería el transporte, la comida, evidentemente. Y aquí, como dato curioso, como tal, yo no debería ser capaz de entrar a las oficinas porque, claro, a pesar de que Facebook se está esforzando muchísimo en que la experiencia de una pasantía virtual sea lo mejor posible, tú no puedes comparar tener a tu manager al lado a tener que escribirle por chat a esperar a que te responda. Entonces, esta diferencia haría la competencia de cierta forma desleal con las personas que no pudieron viajar. Porque una cosa que sí no dio Facebook al ser el trabajo remoto fueron los pasajes. Entonces los pasajes yo los costeé y la razón por la que los costeé es porque, bueno, tenía la oportunidad de viajar a Londres sin tener que pagar estadía, que es lo más costoso. Entonces, bueno, básicamente lo decidí por eso. Claro. Sí, porque la viví en Londres, ¿sí? Sí, sí, la vivienda es en Londres y una particularidad que tiene Facebook es que no es cualquier vivienda, es en un sitio bastante costoso y bien equipada. Qué bien. ¿Y te dieron máquina para la pasantía? Sí, O... sí, ellos te dan a ti un computador y celular. Bueno, ahora sí, sí puedes, ¿no? Hasta donde puedas, hasta donde sea legal, hasta Ah, donde no, dale. Si no nos metemos en no te problemas. metemos en ningún problema. No, Que nos cuentes qué estás no. haciendo allá en Londres. Y algo aquí rapidito, es que tú estás compitiendo allá con otros internos para para el trabajo full time. Entonces, ¿cómo, Mm, cómo se bien. vive eso? ¿Cómo se vive eso y qué hacen ellos? Dale, entonces, el equipo que yo estoy trabajando, como dije, se llama Log Device y esto es básicamente almacenamiento distribuido de logs, que logs son registros. Entonces, puedes imaginarte simplemente almacenamiento de información, pero con la particularidad que es distribuido. Ese es un proyecto de infraestructura pura. O sea, lo más infraestructura que te puedas imaginar es este proyecto. Y básicamente lo que yo me encargo es que en este momento cuando alguien solicita leer información, eh, pasa que la información que se maneja en este proyecto requiere cierta completitud. Entonces, si hagamos un ejemplo, cuando tú estás buscando algo en Google, puede pasar que algún servidor correspondiente, bueno, alguna página no fue capaz de enviar la información, pero tú fuiste capaz de realizar la búsqueda. Entonces, este tipo de operaciones son resistentes, llamémoslo de esa forma, no sé si es la palabra más adecuada, a que haya pérdida de información. Este proyecto básicamente se encarga de operaciones en las cuales la pérdida de la información es muy estricta. Si tú recibes cierta pérdida de información, la operación se detiene y tiene que haber alguien on call, que es como la persona que está pendiente de si hay algún fallo, para identificar qué fue lo que pasó y si es posible continuar o si se tiene que cancelar pues la operación que se realizó. En este caso, en mi proyecto es como un primer paso a automatizar este proceso. Entonces, la idea final es poder determinar qué porcentaje de información fue posible adquirir a través de esta operación de lectura y si para el cliente le es suficiente. Si le es suficiente, bueno, que no detenga la operación y que la continúe. Y si no es suficiente, bueno, ahí sí ya tiene que entrar la intervención de la persona que esté en on-call en ese momento. Pero el propósito último es ese. Perfecto. ¿Te ha tocado estar en un call a ti? No, no, afortunadamente cuando uno es inter no toca estar en on-call.
Vale. Mira, Gerson. Y, No, no, sí, dale, dime. continúa. No, continuando con tu segunda pregunta de la competencia con los interns. Mira que no, la respuesta es no, como tal no hay competencia, porque como se manejan en diferentes equipos, cada equipo tiene sus plazas determinadas y cada inter pertenece pues, a un distinto equipo. Entonces, algo que sí pasa con todos es que todos somos evaluados bajo las mismas métricas que te decía del desempeño. Sin embargo, estas métricas son evaluadas con respecto a cómo se lleva a cabo los trabajos correspondientes al equipo. Por ejemplo, una persona que esté trabajando en algo muy relacionado con programación web va a estar produciendo una mayor cantidad de líneas de código que, por ejemplo, una persona como yo, que está en este más de infraestructura, donde se requieren más bien piezas pequeñas que, bueno, forman parte de un todo. Porque, esto lo menciono, porque la cantidad de líneas de código que tú seas capaz de escribir es una de las métricas que se utiliza para evaluarte. Porque eso de alguna forma mide qué tan independiente eres tú, qué tan capaz eres de escribir lógica por ti mismo. Que bueno, es una característica que es casi que obligatoria si tú quieres ser full time. Entonces, no pueden comparar a dos personas que estén en dos proyectos diferentes, donde la cantidad de líneas va a variar de manera abismal. Y básicamente era esto, no es una competencia como tal con otros inters, sino es básicamente que ellos se puedan identificar en ti lo que ellos requieren para un full time. Otra cosa muy interesante es que como que alivia este aire de competencia es que en este tipo de compañías pasa mucho que los empleados no duran mucho, 2 años, 3 años y ya renuncian y se cambian a otra compañía. Entonces siempre están en la búsqueda de nuevos empleados y bueno, si logran identificar en ti lo que ellos quieren, pues muy probablemente te vayan a contratar. ¿Y por qué crees tú que renuncian tan rápido? Ah, porque imagínate que tú tienes experiencia de 2 años trabajando en una empresa como Meta. Entonces tú puedes presentarte a otra compañía o igual de grande o tal vez, por ejemplo, una startup y dices, no, mira, yo quiero trabajar acá, pero yo quisiera este salario. Y básicamente el salario que tú estás pidiendo puede ser el doble del que te está pagando Meta. Claro. Y si te pasa a otra compañía que te da las mismas prestaciones, estás haciendo el mismo trabajo, pero por el doble salario, pues claro, evidentemente te vas a cambiar a la otra compañía. Claro. Ahí está la competencia entre las compañías para ver quién paga más. Exacto, exacto. De hecho, eso es una vez, lo escuché en una parte de Meta, sino que es como una especie de compañía que ellos quieren atraer a los empleados, haciéndote decir, bueno, trabajar para mí es mejor que trabajar para otras compañías porque, bueno, pues lo que acabo de mencionar, por ejemplo, te dan la vivienda, si eres full time, pues te dan la comida propiamente de la oficina, te dan reembolsos de beneficios. Por ejemplo, a ti te dan dinero que tú puedes, si tú te gusta hacer deporte, te metes a inscribir en un gimnasio, tú puedes pasar esa factura de gimnasio, a ti te reembolsan el dinero, es decir, el gimnasio te sale gratis. Si te gusta, si quieres comprarte, por ejemplo, las gafas Oculus, que son de Facebook, tú puedes comprarlas, pasar la factura y tener el reembolso, entonces te sale prácticamente gratis. Claro, hay más beneficios Ok. más allá del sueldo y más allá de pues, trabajar en una Exacto, empresa grande. exacto, exacto. Ahora que mencionaste eso de las líneas de código como una especie, básicamente como uno de los factores que caen dentro de alguno de los 5 indicadores de performance que mencionaste, creo que fueron 5. Sí, sí, correcto. Eso viene cayendo como dentro de la dinámica de desarrollo ahí en el equipo. ¿Cómo te evalúan? Déjame replantear la pregunta. ¿Cómo es tu desarrollo? ¿Cómo es tu día a día? ¿Y cómo es la colaboración con tu manager, por ejemplo, o con tu senior, a quien le respondas? Pues, ¿cómo es tu colaboración con él? Y cómo él, en base a esa colaboración, determina el valor de tus métricas. Bien. A ti cuando empieza la pasantía, bueno, como dije, te asignan el manager, pero también te asignan unos peers, que son empleados full time, con los cuales tú vas a estar trabajando muy estrechamente. Estas personas y otras personas del equipo con las que tú también estás interactuando van a ayudar a hacer
una evaluación más general, o bueno, global, de tu desempeño. Y como para aterrizar un poco más cómo sería este desempeño, si mal no recuerdo, por ejemplo, la que serían las líneas de código, caería dentro de la categoría que llaman productividad. ¿Qué tan productivo eres tú? Luego existe otra categoría que es comunicación. Otra categoría, por ejemplo, puede ser independencia. Y aquí ya, bueno, ya me tocaría revisarlas. Pero, por ejemplo, estas tres categorías son, diría yo, de las más importantes. Y cada vez en el día a día, eso varía mucho de equipo a equipo y de manager a manager. En mi caso, con mi manager hacemos reuniones muy cortas de 15, 30 minutos diarias, donde yo básicamente estoy explicando qué he hecho, qué estoy haciendo en este momento, y una vez termine lo que estoy haciendo, qué es lo que voy a hacer y cómo planeo hacerlo. Y con los peers, ya que como ellos no son responsables directos tuyos, perdón, de ti, tú simplemente interactúas con ellos en caso de que tú estés trabajando en algo que ellos estén trabajando también. Entonces tú te traes, mira, yo quiero hacer esto, cómo podría ser la mejor forma, o qué me aconsejas para hacer esta otra tarea. Y ese mismo pasa con otros full time dentro de tu propio equipo. Entonces a veces tú te dicen, no, mira, haz esta integración. Entonces tienes que hablar con la persona que desarrolló, por ejemplo, una clase. Le dices, no, mira, que yo tengo que agregar este método, tengo que hacer que llame a este otro método. Entonces, todas estas personas que han trabajado contigo van a estar dentro de la reseña que mencioné que se hace. Entonces dice, no, en cuanto al tipo de preguntas que hacía, ¿qué tanto crees que fue capaz de aprender? Otra evaluación que hacen es tu velocidad de aprendizaje. ¿Qué tan rápido eres capaz de aprender sobre el proyecto o sobre las dinámicas que se manejan dentro del propio equipo? Entonces, una vez con todas las personas que tú interactuaste, les preguntan qué te pareció cómo era para comunicarse, qué te pareció que era para aprender, porque, por ejemplo, tú durante la primera semana haces preguntas muy tontas, ¿sí? Como que, bueno, ¿dónde está el código? ¿Dónde está lo que tengo que hacer? Pero ya durante la semana número 7, ya ese tipo de preguntas no dan cabida. Tú tienes que hacer otro tipo de preguntas que muestren que tú ya tienes un mayor entendimiento del proyecto. Y bueno, básicamente todo va por ese mismo estilo. Y al final se hace una recopilación de las opiniones de las personas con las que tú interactuaste. Y las opiniones pues van enfocadas hacia estos 5 ejes de desempeño. Ok. ¿Y cómo te has sentido en ese proceso? Con tu desempeño, ¿has adquirido nuevos hábitos quizás para mejorar ese desempeño? ¿Te has sentido bien? ¿Cómo ha sido eso? Bien, una pregunta dura. Pues donde al principio la pasantía fue bastante complicado, porque yo venía de un background netamente de programación competitiva, y un error en el que incurrí muchísimo es que cuando tú lees un programa de competitiva, exacto, un enunciado, correcto, tú te aseguras de que tú lo entiendes, pero tú realmente no lo entiendes bien o no entiendes lo que implica hasta que te detienes a pensar cómo sería la solución, ¿sí? Entonces, a mí mi manager me explicaba, bueno, tú tienes que hacer esto. Entonces me lo explicaba, yo medio leía y decía, listo, correcto, tengo que hacer esto. Entonces me lanzaba directamente a pensar la solución. El problema es que, por ejemplo, en competitiva, si tú no entiendes algo o tienes una duda, pues tú puedes releer el enunciado o releer un párrafo. Acá, si tú no entiendes algo, tienes que o leer páginas y páginas de documentación o mirar el código, que son unos códigos que ni siquiera la misma persona que lo escribió te puede explicar de una vez. Tendrá que releerlo y repasarlo para saber qué pasó, qué es lo que está haciendo. Entonces, eso quieras o no, te consume mucho tiempo en el que tienes que estar revisando. Entonces, eso por un lado. Ya después con el tiempo me fui pues adaptando ya con más paciencia, y poco a poco tú pues te vas sintiendo cada vez más cómodo. Entonces cuando tú lees tu plan, tu proyecto, porque cuando durante la primera semana a ti te muestran un documento donde explica qué es lo que vas a hacer durante toda la pasantía, te ponen como una especie de ellos lo llaman milestones, que son como tareas que esperan que realices hasta cierta semana. Entonces dicen, bueno, desde la cuarta semana se espera que tú ya seas capaz de hacer esto, o que esta tarea tendrá que estar realizada a lo más a partir de esa semana. Entonces cuando tú recién lo lees, tú dices, bueno, no entiendes nada porque el proyecto no sabes nada, pero cuando vas
avanzando en la pasantía, vas leyendo documentación, vas hablando con los demás miembros de tu equipo, tú te estás sintiendo cada vez más cómodo. Entonces ya en este momento pues puedo decir que, bueno, que ya no soy un experto en el proyecto ni tampoco en este tema, pero pues sí me siento muchísimo más cómodo en comparación con lo que me sentía en las primeras semanas. Pregunta trampa. ¿Te ha tocado sacrificar un fin de semana? Uno no, varios. Sí, es bastante curioso porque, claro, por ejemplo, esta es la primera vez que yo estoy en Londres y esto le pasa a todos los internos cuando viajan, es que tú quieres también conocer, ¿sí? Entonces tú dices, no, yo quiero salir, turistear, pero cuando tú te pones a pensar en cómo has avanzado, te llega el estrés. Entonces hay veces en que tienes que decidir y dices, no, es mejor sacrificar 1 o 2 fines de semana y adelantarme a seguir saliendo y después ya al final de la pasantía llegar atareado sin haber entendido las cosas bien. Sí, es el camino del guerrero de teclado. A veces es fuerte, pues. Sí, y otra cosa es no solo el fin de semana, sino el día. Por ejemplo, tú dices, voy a dedicarme hoy a sacar esta tarea. Entonces tú te pones, esto es importante, tú te dices, yo creo que me toma 1 o 2 horas sacarla. Y te das cuenta y llevas 5 horas y no has avanzado nada. Un gaje del oficio, pues. Es verdad. Pero qué bien que te hayas adaptado a la dinámica y que puedas decir, siento que avancé, siento que he mejorado y que ahora sí soy productivo dentro del equipo y dentro de mis obligaciones. Gracias. Sí, ha tomado, sí, como todo, como mencionamos, es de sentarte, leer y dedicar tiempo. Y es mejor dejar los fines de semana de rock and roll para después. Correcto. Sí, pues porque también lo vas a disfrutar más, ¿no? Una vez que cuando tú te sientas bien con tu desempeño, ojo, tienes que tener cuidado tampoco de ser muy duro contigo mismo, sino todo dentro de unos esquemas razonables. En el momento en el que te sientas bien contigo mismo, vas a disfrutar más. En cambio, si lo haces como un escape, puede ser contraproducente porque puede ser que tú mismo te hagas daño. O sea, estás pendiente de otra cosa y estás en otro sitio y no funciona así. Claro, de hecho, ahora que lo mencionas, una cosa que me pareció muy, muy chévere es que tu manager no es como tu jefe, sino es como esa persona que te apoya. Entonces, en el momento en el que yo me vi más atrasado durante el proyecto de la pasantía, mi manager, de hecho, él me notó muy estresado. Él me dijo una frase que me gustó mucho. Así, en paréntesis. En Meta no se usa Git, sino se usa Mercurial. Y la principal diferencia es que cuando tú haces un commit, antes de hacer el commit como tal, se hace una cosa que se llama diff, que pasa por una cierta cantidad de revisiones y una vez es aprobado por tu manager, otras personas que también tienen como la potestad de poder decir, bueno, este código está bien, ahora sí se hace el commit y bueno, ya entra dentro de lo que sería el código como tal. Entonces mi manager me notó muy estresado y él me dijo que no me preocupara, que la vida era demasiado grande para preocuparse por un diff. Entonces que el fin de semana saliera y hacía cualquier cosa, pero que no trabajara. Entonces me pareció muy chévere porque a pesar de que saben de que tú tienes que entregar el proyecto y que ellos son responsables directos tuyos porque tu desempeño también, a ellos los evalúan también a través de tu desempeño, él me decía que tranquilo y que no me preocupara porque realmente lo que quieren ellos evaluar de ti como intern no es que tú seas capaz de hacer todo el proyecto, porque ellos saben que tú eres un intern, no eres un full time, sino que tú seas capaz de adaptarte, aprender y poder trabajar en equipo. Entonces es una cosa que siempre me ha remarcado mucho mi manager, diciéndome justamente lo que tú me acabas de decir, que no hay que ser tan duro con uno mismo, que uno inconscientemente muchas veces termina haciéndolo, que no es bueno, pero eso me pareció algo muy, muy chévere de la pasantía. Salud por el manager. Salud. No, bueno, excelente todo eso que has contado, Gerson. Creo que aporta mucho, bueno, tanto a nosotros como a cualquiera que escuche el podcast, ver cuál es la experiencia, porque además cabe resaltar que esta es tu primera experiencia laboral.
Sí, y se nota muchísimo en comparación con otros interns. Por ejemplo, yo estoy aquí con varios interns que son de Brasil y tú te pones a mirar el LinkedIn de ellos y te pone pasante en Amazon, pasante en Google, pasante en una empresa de Brasil y luego ahí sí, pasante en Meta. Entonces son gente que tienen una experiencia tremenda, por lo menos en comparación con lo que yo tengo. Tú miras mi LinkedIn y solo dice pasante en Meta y ya está. Bueno, pero tiene bastante peso, tiene ese pasante meta, tiene bastante peso. Sí, Sí, sí. Yo lo admiro, pues. Yo gracias. te admiro, Gerson. No me importan los brasileños. En este momento no me importa Gerson. Exactamente. Entonces, bueno, yo no sé si Marco tiene algo más que decir antes de cerrar. Antes de cerrar quiero que comentes, Gerson, ¿cuántas semanas tienes en la pasantía y cuántas te quedan? La pasantía dura un total de 12 semanas y esta es la séptima semana. Me quedan 4 semanas, si no estoy mal. Bueno, mucha suerte aquí. Pensamiento Gracias. positivo y mucha suerte. Para Gracias, que, gracias. dale, para que des el siguiente, para que te den el siguiente paso. Mucha suerte Sí, ahí. esa Y es, para que se abran todos esos caminos. claro, eso es como a lo que apuntamos todos. Pero sí, bueno, retomando lo que venía diciendo, no solo a mi manager, sino en general, se me olvidó mencionar una cosa importante, tú también tienes como una especie de reclutadora, no es la misma la que te sigue durante el proceso de aplicación, sino es otra, y ella siempre te remarca a ti que eh, no trates de evaluar el éxito de la pasantía en cuanto a si te dan la oferta o no, sino en cuanto a qué tanto fuiste capaz de aprender, qué tanto te llevaste pues de esta experiencia. Que es como yo creo que el mindset que uno debería tener. Sin embargo, ese pensamiento de la oferta siempre está ahí por debajo. Bueno, la pregunta, aprendiste un montón. Has Eh, aprendido un montón. Claro, claro. Por ejemplo, una de las cosas que me costó mucho durante la pasantía es que al ser ese proyecto de infraestructura distribuida, esto es pura programación concurrente y paralela. Entonces, yo en su momento no tenía ni idea de qué era. Entonces, yo veía, por ejemplo, en C++, básicamente la forma de identificar si una rutina es una corrutina es que en vez de poner return, tiene correturn. Ya está. Entonces yo veía Correturn y yo decía, bueno, pues pensé que de pronto era como parte de la implementación de ellos porque acá se usan muchas librerías propias y entonces yo empecé a programar de manera secuencial. Y entonces siempre mi manager me decía, no, eso que usted está haciendo no funciona porque, entonces claro, yo no estaba teniendo en cuenta el comportamiento de los hilos, yo no estaba teniendo en cuenta que una podría crear una condición de carrera o podría sí, básicamente eso. Entonces, así lo quieras o no, vas aprendiendo sobre cómo se programa en tu proyecto, pues en mi caso, programación concurrente. Y también una cosa que me pareció muy importante es que de hecho es una cosa curiosa, que es completamente opuesto a competitiva, que sí, a mí me parece que competitiva no te ayuda mucho en eso, y es a poder escribir código para demás personas, no solo para ti o para tu equipo. Por ejemplo, en competitiva nosotros manejamos una plantilla, un template, donde, bueno, tenemos ciertos keywords para explicar ciertos métodos. Por ejemplo, un keyword muy común es poner un método, una función Go, y eso va a ser una función recursiva o una función de programación dinámica. Pero donde tú llegues a poner ese nombre, Go, en el trabajo, te van a llegar un montón de comentarios diciendo, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué supone que hace? A qué clase pertenece? ¿Qué es lo que retorna? Entonces, otra cosa que he aprendido es a escribir código de tal forma que tú con solo leerlo ya puedas entenderlo. De hecho, un consejo que me gustó mucho que me dio uno de con los que estoy, las personas con las que estoy trabajando, es que escribir código debería ser equivalente a escribir una novela, en el sentido de que cuando tú estás leyendo una novela, tú no tienes que devolverte de párrafo en párrafo, sino que tú vas leyendo y tú vas entendiendo lo que está pasando. Entonces, básicamente tú puedes
entender así de manera muy general que los métodos que tú estás escribiendo van a ser como acciones que van a pasar dentro de tu novela y las variables que tú estás manejando son como esos personajes. Entonces dice, este personaje va a hacer esta acción, que luego va a hacer que luego va a tomar este otro personaje, de tal forma que eso no solo te ayuda a que las demás personas que vayan a trabajar con tu código posteriormente les sea mucho más fácil trabajar, sino que en estas revisiones de código te tomen mucho menos tiempo. Y si la revisión de código te toma mucho menos tiempo, pues eres capaz de aumentar tu productividad. Vale, importante eso. Sí, me imagino que alguien se sienta a hacer un review y si ya en 15 minutos no ha entendido, claro, lo pasa a alguien más, lo rota. sí, o te comenta a ti, no, arregle eso, póngale comentarios y luego lo vuelve a mandar. Bueno, importante. Sí, es que bueno, uno en programación competitiva crea patrones que están implícitos entre todos nosotros, pero que al final, si alguien más lo lee, pues dice, ¿por qué usted pone función Go en todos los problemas? No, bueno, pues que es una función Claro. de este y este tipo. Y no lleva tanto tiempo usándolos que para uno son naturales. Tú ya lees el código de alguien más de algún problema y tú ya sabes que ese keyword representa tal cosa. Pero los keywords del proyecto son propios del proyecto. Claro. Entonces no son como keywords globales que puedas usar en cualquier lado. Bueno, vamos a cerrar por acá. No sé si Marco tiene algún comentario final. No, muchas gracias, Gerson. No, gracias ahí de parte de Y nosotros. bueno, Gracias a ustedes. de parte de nosotros, pues darte gracias pues primero por compartir la experiencia, porque estás impactando mucho a muchos estudiantes que nos escuchan, que sé que necesitan este tipo de motivación, este tipo de experiencias contado por alguien que también es estudiante y ver que sí se puede, que si uno se esfuerza lo suficiente, desde Latinoamérica sí que se puede llegar a esas grandes compañías. Entonces, bueno, no sé si Gerson tiene algún otro comentario que dar. No, pues simplemente decir que las personas que estén escuchando esto y que quieran trabajar en este tipo de empresas o que simplemente quieran incursionar en la programación competitiva, darles todo el ánimo. Que un pensamiento que me ayudó mucho es no creer que estaba limitado por mi propia inteligencia, sino que esto es como cualquier otro deporte. En medida que tú vas practicando, vas mejorando y no tiene nada que ver contigo, y que todo requiere práctica y esfuerzo, porque bueno, como diría un mensaje de Instagram, pero que es verdad, si no lo intentas, seguramente no lo vas a lograr porque no lo estás intentando, pero si lo intentas, puedes lograrlo o no lograrlo, que ya es mejor que tener la certeza de no lograrlo. Bueno, ya nos despedimos, no sin antes recordarles que tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos un canal de YouTube, en caso de que nos estés escuchando por Anchor o alguna de sus plataformas afiliadas como Spotify o Google Podcast. Dejaremos las redes sociales y los enlaces en la descripción del podcast. Sin nada más que decir, Cerbero Podcast se despide.